diferentes temas, pero sobre todo ahora la bienvenida y el detalle de venirse por acá al mediodía, un día como hoy. Bienvenido, José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor Felipe, por la invitación. Bueno, hablando directamente del tema económico, o sea, las elecciones son expectantes, no solo por un tema del día a día para las personas que así lo viven, sino también para la inversión extranjera, la inversión nacional, los empresarios nacionales que como que revisan con mucha expectativa. ¿Y tú crees que la economía se retrae un poquito antes de las elecciones o continúa su rumbo, continúa su camino con normalidad? Cuando uno mira el tipo de cambio y ve que el tipo de cambio ahora ha bajado, eso todavía me da esperanzas de que se va a estabilizar la economía un poco más. Si yo hubiera observado que el tipo de cambio se hubiera disparado, lo hubiera interpretado como un nerviosismo de mercado de manera justificada. ¿Cómo el dólar marca todo? ¿No es impresionante? Sí, ¿no? es un precio, el dólar es un precio que afecta otros precios, ¿no? Como tú sabes, el precio del dólar te determina cuánto va a costar un producto importado. Además de un producto, claro, insumos, claro, maquinarias. Sobre todo eso, ¿no? Y eso lo traslada tú a los precios, como el arroz, el azúcar, el trigo, incluso el alimento que se le da a los pollos, el maíz. Claro. Finalmente se traduce en precios hacia arriba, si es que sube el dólar, o hacia la baja, si es que el precio del dólar baja, ¿no? Claro. Y eso en un escenario complicado del Medio Oriente, en un escenario electoral, en un escenario en el cual Donald Trump está consultando con los asesores si toma o no la decisión de apretar un botón. O sea, eso a mí me tuvo en vilo y hay muchísima gente que lo entiende así. O sea, yo estaba tremendamente preocupado con ese tema y se lo comentaba a mi esposa y decía, tranquila, no pasa nada. Bueno, esperemos que la sensatez llegue al señor Trump y a todos los que están involucrados en el tema del Medio Oriente, ¿no? Fíjate que ese aspecto que tú has señalado, el internacional, es una variable que se toma en cuenta, pero no es determinante para el éxito o fracaso de un país. ¿Y de qué depende el éxito o fracaso de un país? Depende de sus propias políticas. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros no hubiésemos tenido una economía abierta, como ahora lo tenemos, sí, que dejamos pasar los productos libremente, incluso, sí, las inversiones, hubiéramos tenido una economía cerrada. Y una economía cerrada significa de que las personas, en lugar de comprar algo importado, barato y de calidad, estuviese comprando un producto nacional y de baja calidad por la ausencia justamente de competencia. De competencia, claro. Entonces tendríamos... Al final favorece al usuario, pues, ¿no? Mira, la manera como ahí, digamos, se aplica esa política de favorecer lo interno y no abrirse al mercado para competir, hubiera debilitado los bolsillos de las personas. ¿Cómo? A través de los precios. Porque un producto importado que compite contra un producto nacional, la gente va a preferir el que tenga precios más bajos. Correcto. Y si el caso fuese a favor del peruano, el producto peruano, la gente compraría justamente ese producto barato y de buena calidad. Pero si el importado demuestra ser mejor en precio y calidad, la gente compraría el importado. Precisamente esas políticas que cierran los mercados para que no entren justamente estos productos importados, haría que el producto nacional suba de precio por ausencia de competencia. Claro. ¿Qué era lo que pasaba antes en la época de Alan García? Claro, 80, ¿no? O los 80, claro, 89. Sí. Entonces, en lugar de tener más dinero en los bolsillos los consumidores, tendrían menos bolsillo porque le costaría más la adquisición de esos productos nacionales, claro, ¿no? Claro. Entonces, debilita sin querer el aparato productivo en los bolsillos de los peruanos. La libre competencia entonces refuerza, sostiene. Por esa razón es que es bueno tener una economía abierta para que los productos peruanos, los productores peruanos se esfuercen por darle mejores precios y calidades a las personas. De manera de que hay dos efectos aquí. Haces que el producto peruano sea de calidad y de buen precio y segundo, que lo haga con la eficiencia que corresponde.
Y eso significa que le vas a dejar más dinero en el bolsillo a la gente porque ya no estaría comprando un producto caro, sino un producto más barato y le sobraría dinero para comprar otros Claro, porque productos. estás hablando, por ejemplo, hacemos un ejemplo en el tema textil, ¿no? Hablamos de, no sé, ropa o hablamos de calzado, ¿no? Como tú bien mencionas, hay calzado que viene de fuera, que podría ser mucho más barato que el calzado que podría fabricarse en el Perú, pero como dices tú, creas la competencia. Al final, el que tiene un poco más de dinero va a elegir no solo precio, sino también calidad. Y al final, tú puedes invertir en un calzado 10 soles, que es un par de sandalias de 10 soles, pero te puedes comprar una sandalia que te puede durar 2 meses, 3 meses. A diferencia que si tú inviertes en un calzado, en este caso una sandalia, que te cuesta 90 soles, esa sandalia te va a costar te va a durar 10 años. Entonces ya es un tema de cómo manejar tu inversión y cómo manejar los costos, ¿no? Es correcto. Y como hemos precisado este tema de los precios, porque lo hemos hablado en función al dólar, Sí. que el dólar afecta, entonces Sí. cuando los productos importados vienen con un tipo de cambio alto, el producto importado se vuelve caro. O sea, si el tipo de cambio ahorita ha bajado Claro, porque tú vas en 3.40, referencia al sol. claro. Claro, porque el peruano gana en soles, pues no gana en dólares. Exacto. Claro. Entonces, cuando el tipo de cambio sube, el producto importado sube y esa sandalia podría subir de precio. ¿Qué pone en ventaja y en desventaja? Pone en desventaja al que importa esa sandalia, que lo trae al dólar con que ha comprado hoy día. Sí. Ahí, Entonces, claro, si ese claro, dólar sí, es caro, Sí. el producto le va a salir caro. exactamente. Entonces, la ventaja la va a tener el productor nacional. Claro, a diferencia de que si esta persona se dedica a este negocio y compró con el dólar bajo de 3.3, ahora que está 3.43, 3.44, ahí tiene un margen interesante de ganancia. Sí. Y entonces es importante que la economía sea abierta para permitir justamente ese juego competitivo, ¿no? Tenemos productores peruanos y los importadores o productores extranjeros, en el cual se van a esforzar por darle el mejor precio y la mayor calidad a los consumidores peruanos. Si tú fueras ministro de Economía, no sé si alguna vez te lo han sugerido. No, por supuesto que no. Bueno, yo soy pitonizo, hermano. ¿Ya? Podría ser en los próximos años que alguien te pueda sugerir ser ministro de Economía. O sea, ¿cuáles serían tus primeras acciones? Las primeras acciones serían aplicar 5 reformas. 5, las voy a tomar en cuenta, Sí, voy a sí. apuntarlas. Número 1. 5 reformas estructurales, así se le llama. Primero, la reforma política. La segunda es la reforma económica. La tercera es la reforma educativa. La cuarta es la reforma de la salud. Y la quinta es la reforma de las pensiones. Pensiones. Sí, porque esas 5, ¿no? Se preguntarán. Porque yo estoy pensando no solamente en el corto plazo, Claro. sino en el mediano y largo plazo. En la trascendencia. Y la importancia de estas medidas es que convertirías una economía que se ha quedado en los 90 para una economía de los 2026 para adelante. El problema que tenemos ahora es que tenemos un carrito del año 90, pero las autopistas están hechas para carros más veloces, Claro. ¿no? Como es ahora, y las autopistas modernas te exigen tener carros modernos. Y eso es lo que nos hace falta, por eso no crecemos mucho y nuestros ingresos siguen siendo muy bajos. Por eso que en las encuestas las personas reclaman que le alcance el dinero a fin de mes. Esa es una realidad y eso hay que decirlo. Hay mucha gente que no llega a fin de mes. Hay mucha gente que vive de la tarjeta de crédito, que es dinero de plástico. Hay gente que está endeudada. Hay gente que está pagando créditos desde hace 4 o 5 años. En la pandemia, muchísima gente, o sea, recurrió a los Sí, créditos. correcto. Y estamos hablando de gente de clase media, no solo las personas de bajos recursos. Estamos hablando de gente que tenía que sostener un alquiler, que tenía que sostener colegios, inclusive el día a día, ¿no? Tuvo que endeudarse para salir adelante. Sí, entonces cuando tú aplicas esas 5 reformas, estás pensando justamente en las personas que no le alcanza el dinero a fin de mes. Porque estas reformas tienen además un background, o sea, un pasado, Sí. tiene toda una experiencia Sí. detrás de los países que lo Sí. han aplicado. Es justamente que llegan a niveles bastante altos en el mundo. Pongo un ejemplo, el tema de Qatar.
Qatar es un emirato en medio del desierto. Lo han construido a propósito, un país en medio del desierto. Sí. Y un catarí, o sea, un ciudadano promedio, gana $120.000 al año. Promedio, no el más rico. Promedio. Tú, claro. yo, cualquiera podría ganar estando allá. De $10.000 $10.000 mensuales son 35.000 soles mensuales. Sí, sí. Y para que veas un poquito el nivel de vida de ellos se pueden dar ese gasto de una botellita de agua ahí, vale 10 euros. Una botellita así chiquita de agua. Es que el costo también se eleva, pues indudablemente. 35 soles la botellita de agua, pero lo pagan y no hacen huelga, no se ponen contra el gobierno, sino que lo pueden pagar porque porque tienen un ingreso. $10.000 promedio le da esa capacidad de compra. Claro. Eso mismo yo estoy pensando para el Perú, ¿no? Si se aplica esas 5 reformas, estaría pensando que un peruano cualquiera estaría ganando $10.000 mensuales, viendo la experiencia internacional. O sea, no hay nada de extraordinario estas medidas porque ya han sido aplicadas. O sea, lo que se está haciendo es simplemente recoger la experiencia internacional y llevarlas al Perú para que sean aplicadas estas 5 reformas de corte liberal, ¿no? Si nos enfocamos en un hermanito complicado, ¿no? Porque tú sabes que el gobierno tiene varios hijos, ¿no? Y uno de ellos es Petroperú. O sea, el hermanito complicado, el que se porta mal, ¿no? El que se sale y no quiere regresar, por decirlo metafóricamente, ¿no? ¿Qué pasa con Petroperú? O sea, ¿por qué Petroperú no levanta? O sea, tú desde tu punto de vista económico, ¿por qué no levanta Petroperú? Así es, Héctor. Mira, el problema es un problema que viene desde su raíz. El Petroperú es una empresa estatal, ¿ya? Para definirla, una empresa estatal es una empresa cuya propiedad es del Estado. Cuando es del Estado, es de nadie. O sea, nadie se va a responsabilizar por las pérdidas. Y cuando digo nadie, no lo va a pagar las pérdidas el presidente de la República. Claro. Ni el gerente nombrado por el presidente de la República. No lo va a pagar con su bolsillo las pérdidas que ocasiona a todos nosotros, que sí pagamos con nuestros impuestos. Claro. La idea no es que Petroperú esté en manos del Estado, porque ya sabemos cómo se comporta. Porque no hay responsabilidad, no hay incentivo siquiera por ser rentable. Es que esos son justamente las características de una empresa de petróleo, que le dicen estratégica. Es el negocio más atractivo del mundo. Y como no hay responsabilidad, entonces la gestión no es la de un privado, es la de un Estado que está en manos de políticos. Cuando yo contrato en una empresa de esas características, yo no voy a contratar al mejor gerente del país, sino voy a contratar al mejor gerente que yo conozco como amigo. Claro, cercano. Entonces, en teoría, esa empresa debería ser cerrada, debería ser liquidada, porque no ofrece ninguna garantía que esa empresa se vaya a comportar bien, porque no tiene los incentivos para comportarse como una empresa privada. Entonces, la política va a hacer que en un momento, con los rescates que hasta ahora ha recibido Petroperú, pueda solucionarlo momentáneamente. Momentáneamente, es decir, 2.000 millones, de repente lo pongo en operaciones a la empresa. ¿Sería viable una privatización de Petroperú? Eso es política, lo que tú has señalado, ¿no es cierto? Entonces yo necesito tener buenos operadores políticos para cambiarle la opinión pública y decirle, esta empresa debe ser privatizada porque no te conviene como peruano estar tú pagando con tu sudor, tu frente, una empresa que reiteradamente muestra signo de fracaso. Porque si tú eres comerciante y tú fracasas, tú sales del mercado. Cambias de giro, ¿no? Cambia de giro, ahí está, lo que tú has dicho, cambia de giro. Pero cuando una empresa como la de Petroperú fracasa, no va a cambiar de giro, la van a tratar de solucionarla con más dinero que te van a seguir sacando de los bolsillos. Pero ya tienen años en esto. Exacto. Entonces, muchos años, José Luis. Es así como tú señalas, muchos años. Y no solamente porque deba ser rentable, deba existir. Y te lo digo así claramente, no es la rentabilidad la que debe sostener a una empresa del Estado. O sea, en otras palabras, no justifica que para que sea del Estado deba ser rentable. El argumento es otro. Claro. Porque si fuese ese el argumento, entonces todas las empresas rentables del país deberían ser del Estado. Claro.
¿no? Claro. O sea, esa lógica, Utilizando esa lógica. Claro. debería ser el Estado. Claro. Entonces no es la rentabilidad lo que lo va a hacer existir. Es su propia naturaleza lo que lo va a hacer existir. Y voy a poner un ejemplito cortito nada más, es del perro y el gato. Si yo al perro le enseño a maullar, no significa que ese perro sea gato. El perro va a seguir siendo perro, porque anatómicamente está hecho para ser perro. Claro. Pero por más que maulle, no va a ser gato. Sí. Entonces, en el caso de Petroperú, por más que yo como Estado me la dé de empresario, no significa que yo sea empresario. ¿Me entiendes? Claro, qué duro, ¿eh? Exactamente. Entonces no nos debe extrañar que esa empresa arroje pérdidas. Porque está hecho justamente el Estado para que no sea justamente empresario. Y no se puede gestionar como empresario. Y te habla también de una superpoblación de personas que trabajan dentro de Petroperú. Sí. O sea, de empleados, de obreros, en fin, de gente que está en otro nivel. O sea, eso también es una carga para el Estado. Sí. Pero hay seres humanos que no son carga para el Estado, pero lamentablemente a veces uno lo siente así, son los pensionistas. Tú hablaste en uno de tus puntos, el tema de las pensiones. Sí. ¿Cómo tú lo enfrentarías? Como estas reformas tienen que ir de manera simultáneas, esa es la condición, simultáneas, todas son una sola pieza. Claro. Además deben ser profundas, o sea, no se aplica a la mitad. Y tercero, deben ser rápidas. Entonces, las pensiones las debe tener a cargo la misma persona. ¿Cómo? Como un mercado libre para que se ofrezca los planes de retiro o jubilación. Claro, opciones de jubilación en sus diferentes formas para los diferentes tipos de público. Pero las pensiones de ahora son bajas porque los ingresos de las personas son bajas. Sí. Entonces, una capacidad de ahorrar para personas de ingresos bajos es bastante ínfima, es chiquita. Sí. Lo que se requiere es, nuevamente, ingresos altos. Si los ingresos suben, la capacidad de ahorro también sube. Claro. Eso va a ir a tu plan de pensiones. Claro. Lo que tú mencionabas de Qatar, pues no, ese sueño que debes hacer realidad. Entonces, cuando tu ahorro aumenta, tus planes de jubilación en el fondo para recoger en el futuro cuando te jubiles también va a aumentar. Por eso es necesario que el mercado, además de ser libre, ofrezca esa posibilidad que nuestros ingresos suban a los niveles como en Qatar ocurre, $120.000 al año. Imagínate. Un sueño que se puede hacer realidad. Es factible, ¿no? es factible. Bueno, en la vida todo es factible, todo está permitiéndose al cambio, a la evolución, que es la idea, ¿no? Pero lamentablemente muchos escenarios de nuestra vida, en esta parte del mundo que nos tocó, involucionan y no evolucionan, lamentablemente, ¿no? Esperemos que la política evolucione y que el cambio se dé este 12 de abril con nuestro voto. Muchísimas gracias por esta participación. De nada, Héctor Felipe. Gracias. Será hasta una próxima. José Luis Tapia estuvo con nosotros, economista, hablando de varios temas interesantes. Nosotros vamos a ir a una pausa y tenemos mucho más para ustedes.